Conseguimos la casa de tus sueños. Anunciaron mi hermana y mis padres, con amplias sonrisas. Me enseñaron el anuncio de la finca Lakeview. Había estado pujando silenciosamente por ella durante meses. Deberías haberte movido más rápido, dijo mi padre, riendo entre dientes. No te preocupes, te invitaremos, asentí y dije, claro, suena genial. ¿Las siguientes horas? No tenían ni idea de que ya había conocido al propietario la semana pasada. La verdad era que mi familia me sorprendió regalándome un recorrido por la casa de mis sueños que acababan de comprar, excepto que era la casa que había estado intentando comprar en secreto durante meses. Estaban satisfechos con ello. Lo que no sabían era que ya había conocido al anciano propietario en privado y había establecido una relación. Acabé comprando la casa a sus espaldas, y las cosas no han vuelto a ser iguales desde entonces. Te va a encantar esto, dijo mi hermana, sosteniendo su teléfono como si me mostrara un billete de lotería ganador. Mi padre se inclinó, riendo entre dientes. Lo vimos y pensamos, esto es perfecto. Era demasiado bueno para dejarlo pasar. La finca Lakeview, intervino mi madre, sonriendo. Tu hermana y su marido se irán a vivir allí eventualmente, pero todos pusimos dinero, casa de vacaciones familiar. Deberías haberte movido más rápido, añadió mi padre, mirándome como si fuera una lección de vida. Pero no te preocupes, te invitaremos. Miré la pantalla, las fotos de la casa, el porche que la rodea, el lago al fondo, el anuncio marcado como pendiente. Se me revolvió el estómago. Oh, vaya, dije, con la voz tranquila, el rostro inexpresivo. Eso es, sí, suena genial. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que ya había tomado el té con la dueña de esa casa la semana anterior. No suelo publicar cosas personales en Reddit, pero estoy sentado aquí solo en el estudio de esa misma casa, y siento la necesidad de desahogarme. Tal vez para pedir consejo, tal vez solo para decirlo todo en voz alta. Permítanme retroceder un poco. Tengo 38 años, divorciado desde hace casi 5 años, sin hijos. Trabajo como consultor de diseño independiente, lo que me da la flexibilidad de vivir casi en cualquier lugar. Crecí en New Paltz, Nueva York. Es pequeño, tranquilo, rodeado de montañas y bosques, y siempre supe que eventualmente regresaría después del divorcio. Caí en una depresión bastante profunda. El matrimonio se había ido desmoronando durante años, pero aún así, sentía que había fracasado en algo permanente. Mientras mi ex siguió adelante rápidamente, incluso se volvió a casar, me encontré a la deriva, alquilando lugares pequeños, viajando por trabajo, quedándome en una ciudad el tiempo suficiente para irme de nuevo. Pero el otoño pasado, algo cambió. Quería raíces. Quería paz. Quería un lugar que fuera mío, no algo temporal o prestado. Fue entonces cuando encontré el anuncio de la finca Lakeview en línea. No era un anuncio formal, solo un pequeño anuncio en un tablón local, sin fotos, sin agente, pero la dirección me llamó la atención inmediatamente. Conocía la carretera, conocía la zona, y más que nada, algo en ella simplemente se sentía bien. Conduje hasta allí unos días después, con curiosidad, sin esperar nada. Entré en el camino de grava y me paré al borde del jardín delantero durante unos 10 minutos antes de reunir el valor para llamar a la puerta. Fue entonces cuando conocí a la señora Baineurit. 84 años, aguda como una navaja, ojos amables tras unas gafas redondas, vestida como alguien salido de un cuento de hadas, cardigan de lana, falda larga, zapatillas. Me recibió como si fuéramos viejos amigos. Le expliqué que había visto el anuncio y que tenía curiosidad. Dijo que no estaba usando un agente, que no estaba interesada en una guerra de ofertas. Sus palabras, no quiero un comprador, quiero un cuidador. Me dio un recorrido por la casa. Cada habitación tenía historia. Había estantes tallados por su difunto marido, ventanas restauradas a mano por su hijo antes de morir, un columpio en la parte trasera que crujía con la brisa como si tuviera historias que contar. No le dije de inmediato que hablaba en serio, pero hablamos durante horas sobre la casa, sobre su vida, sobre el mundo. La visité de nuevo más tarde esa semana. Me sirvió té y galletas y me contó cómo había estado temiendo la venta, pero de alguna manera no temía hablar conmigo. Al final de nuestra segunda visita, le dije que estaba muy interesado.
Sonrió suavemente y dijo, pensé que podrías estarlo. Mantengámonos en contacto. Supuse que tenía tiempo. No tenía prisa, y dejó claro que prefería las cosas tranquilas y personales. Luego vino esa cena. Mis padres, George y Marie, y mi hermana, Molina, siempre habían tenido su propio pequeño ecosistema. Nunca estuve completamente fuera de él, pero definitivamente no en el núcleo. Era el tranquilo, el pensativo, el que no hacía alboroto. Mi hermana, 3 años menor, siempre había sido más ruidosa, más presente, la dorada. Estudiante de sobresaliente, capitana de porristas, beca completa en Syracuse. Se casó con un tipo corporativo llamado Landon y tuvo 2 hijos antes de los 30. Todos la adoraban. Nunca la culpé por eso, pero sí hizo que fuera difícil que me notaran o me escucharan. Así que cuando ella y mis padres me tendieron una emboscada con las noticias sobre la casa, me sentí como un extraño en mi propia historia. Sonreí, asentí, interpreté el papel y me fui temprano esa noche. Conduje directamente de regreso a la Lakeview. La señora Baineuri abrió la puerta con sus zapatillas, sorprendida de verme de nuevo tan pronto. Le conté todo sobre mi familia, sobre la cena, sobre cómo se habían topado con el anuncio e hicieron una oferta sin saber que yo ya estaba involucrado. Entrecerró los ojos. Vinieron con un agente, dijo en voz baja. Muy directos, demasiado directos. Dijeron que te darían el precio completo si firmabas antes del viernes. Sentí que se me hundía el estómago. Lo hiciste, dijo con firmeza. Le dije que no estaba listo y que ya había conocido a alguien que estaba considerando. No le dije quién. Me senté con ella durante casi 2 horas esa noche. Volvimos a hablar, honestamente, en silencio, y al final, dijo, prefiero vender esta casa por menos y saber que va a parar a alguien que la sienta. Fue en ese momento cuando supe que esto no había terminado, y que no iba a dejar que me la quitaran. Durante la semana siguiente, lo mantuve todo para mí. Hubo mensajes de texto de Molina, chats grupales con mis padres, fotos de la casa del lago con subtítulos como, ¿puedes creer esta vista? Y el próximo verano va a ser increíble. Ya estaban haciendo planes, decorando, programando consultas de renovación. No dije nada. Centré toda mi energía en finalizar las cosas con la señora Baineuri. Trabajamos a través de su abogado, un hombre pequeño y tranquilo que dirigía su bufete desde un edificio histórico del centro. Era amable, preciso y claramente protector de ella. Respeté eso. Sin agentes, sin ofertas de ida y vuelta, solo 2 personas y un apretón de manos. Insistió en que mantuviéramos las cosas privadas, no por secreto, sino porque odiaba el circo. Demasiada gente trata las casas como acciones, dijo. Entrar y salir, comprar, voltear, vender, irse, sin alma. Estuve de acuerdo, quizás con demasiada impaciencia. Nunca había querido algo así antes, no con este tipo de fuego en mi pecho. No se trataba solo de la casa, se trataba de lo que significaba, un lugar propio, un capítulo que yo mismo escribí. Para el viernes siguiente, el mismo día en que sus padres le habían dicho que esperaban firmar, todo estaba finalizado. La escritura era mía. Recuerdo estar sentado en mi coche después de que todo terminó, mirando hacia el lago, incapaz de moverme. Mis manos estaban en el volante, pero no iba a ninguna parte. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en años, me sentí lleno, completo y también extrañamente triste. No estaba orgulloso de cómo había sucedido, no del todo, pero tampoco me sentía culpable. Era complicado. 3 días después, Molina llamó. No vas a creer esto, dijo, molesta. Esa vieja vendió la casa. No dije nada. Ni siquiera nos dijo que teníamos una cita con su abogado para firmar, y él simplemente llamó y dijo que ya estaba vendida. Podía oír la incredulidad en su voz, el derecho herido. Mi padre estaba furioso, aparentemente. Incluso había conducido hasta allí para hablar con la señora Baineurit en persona, solo para que lo rechazaran en la puerta. Ella le había dicho cortésmente que la propiedad se había vendido y que apreciaba su interés. Molina siguió despotricando. ¿Quién diablos compra un lugar así por debajo de una familia? O sea, ¿quién hace eso? Fue entonces cuando finalmente hablé. Yo, dije en voz baja.
Hubo un largo silencio, lo suficientemente largo como para que me preguntara si se había cortado la llamada. ¿Tú? ¿Qué? ¿Compraste la casa la semana pasada? Ella y yo ya habíamos estado hablando durante más de un mes. La visité. Le dije lo que significaba para mí. Ella tomó su decisión. ¿No dijiste nada? ¿No preguntaste? Las consecuencias llegaron rápido. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico corto y frío de mi madre, algo sobre límites y comunicación y traición. Muchas frases como, ojalá nos lo hubieras contado. Pero ninguno de ellos me había contado que planeaban comprarla tampoco. No me habían incluido en la búsqueda, no habían pensado dos veces en presumirla como un trofeo. Ni siquiera era que consiguieran la casa, era como lo hicieron, como si fuera una especie de broma, como si yo fuera un extraño en su pequeña celebración. Te invitaremos, como si estuvieran siendo generosos. No sabían cuánto tiempo había deseado ese lugar, cuánto tiempo había estado planeando en silencio. Mi padre no me dijo nada durante semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue una llamada telefónica corta. Fuiste a nuestras espaldas. Casi me río. ¿Te refieres a cómo lo hiciste tú? Podrías haber dicho algo. ¿Y vosotros también? Silencio de nuevo. No estaban acostumbrados a que me opusiera, no estaban acostumbrados a que tuviera dientes. Toda mi vida, había sido el que mantenía la paz, el que dejaba pasar las cosas, el que se tragaba la decepción como si fuera aire. Pero no podía tragarme esto, no esta vez. Me mudé a la casa 2 semanas después. La señora Baineuri dejó algunas cosas, viejas mecedoras, una alfombra remendada, una mesa con una grieta en el medio. Pertenecen aquí, había dicho, y te recordarán que cuides de este lugar. Primero pinté el estudio, instalé mi espacio de trabajo. Es el primer lugar en el que he vivido que se siente como mío, desde las tablas del suelo hasta la línea del techo. El otoño llegó rápido este año, el lago se volvió plateado por las mañanas, y los árboles se volvieron naranja y dorado tan repentinamente que me quitó el aliento. Mi hermana no me habló durante 3 meses. Mis padres me invitaron a Acción de Gracias. No fui. Ya no estaba enojado, simplemente no quería fingir. Todavía no se habían disculpado, todavía no habían dicho, no sabíamos que estaba sufriendo, o, no preguntamos. Y tal vez nunca lo harían, pero no los necesitaba para eso. Necesitaba esta casa. Necesitaba este silencio, esta quietud, este lugar donde nadie más me interrumpía, ni hacía planes por mí, ni sonreía como si me estuvieran haciendo un favor. Intentaron construir un nuevo capítulo sobre un terreno que asumieron que nadie más quería, pero estaban equivocados. Yo lo quería, y lo conseguí. El invierno se instaló con fuerza ese año, el lago se congeló a principios de diciembre, convirtiendo el patio trasero en algo salido de una bola de nieve. Salía al porche con café por las mañanas y simplemente me quedaba allí, mirando el cristal congelado del mundo frente a mí, respirando niebla en el aire y sintiéndome quieto. Era el tipo de paz que al principio no parece real, como si tu cuerpo no supiera qué hacer con ella. Esa quietud me dio tiempo para pensar mucho. Pensé en lo diferente que podrían haber sido las cosas si simplemente les hubiera contado sobre la casa antes. Pero cada vez que volvía a eso, el siguiente pensamiento caía con la misma intensidad. ¿Por qué no me preguntaron? ¿Por qué asumieron que estaría contento parado en el porche de una casa que compraron como regalo? Como si me estuvieran incluyendo en algo en lo que nunca tuve voz. Porque así había sido siempre mientras crecía. No preguntaban si quería ir al mismo campamento de verano que Molina o si siquiera quería estar en las mismas actividades extraescolares. No preguntaban si estaba bien cuando llegaba a casa de la escuela, retraído y callado. Se fijaban en el estado de ánimo de Molina, sus hitos, sus éxitos. ¿Yo? Era el fácil, el callado, el que no causaba problemas. Ese papel se me pegó hasta la edad adulta. Cuando me casé a los 29 años, mis padres no estuvieron muy involucrados, asistieron a la boda. Nos dieron un regalo modesto, sonrieron cortésmente, pero nunca hubo una sensación de que vieran la gravedad, la importancia de ese paso para mí. Cuando mi matrimonio se derrumbó unos años después, ni siquiera preguntaron por los detalles. A veces las cosas simplemente no funcionan, dijo mi padre secamente por teléfono, y eso fue todo. Nadie preguntó si estaba bien.
Ni siquiera creo que Molina me enviara un mensaje de texto. Así que no les conté sobre la casa. No se lo dije a nadie, porque esta vez quería hacer algo por mí mismo sin tener que explicarlo. Sin tener que justificar por qué quería algo, sin tener que luchar para que me escucharan. Los días se alargaron, pasaron las semanas. De vez en cuando, recibía un mensaje de texto de mi madre, lo suficientemente amable, cuidadosamente redactado, pero siempre al borde de la culpa y la decepción pasiva. Esperamos que te estés instalando, los niños extrañan a su tío, has estado callado últimamente. Solo quería ver cómo estabas, o el que parecía haber sido masticado durante una hora antes de ser enviado. Tal vez podríamos ir todos a visitarte un fin de semana. La casa estaba destinada a ser compartida. A ese no respondí. Molina todavía no me hablaba. Landon, su marido, me envió un correo electrónico de una línea una vez. No creo que haya sido genial como sucedió esto. Genial, la palabra parecía tan absurdamente insuficiente. De hecho, me reí. No los corté, no del todo, pero tomé la decisión de no perseguirlos. En enero, invité a la señora Baineurit a tomar el té. Trajo bollos de arándanos envueltos en tela y pasó una hora contándome historias sobre sus inviernos de infancia aquí. Como su padre solía pescar en el hielo en el lago y su madre tejía calcetines tan gruesos que podían mantenerse en pie por sí solos. Antes de irse, se quedó en la puerta y miró a su alrededor lentamente. Tú perteneces aquí, dijo, con una extraña certeza. Esta casa, sabe quién quiere cuidarla. Eso se quedó conmigo. A mediados de febrero, mi padre finalmente vino a ver el lugar, sin previo aviso. Vi su coche en la entrada y miré desde la ventana de arriba mientras él se quedaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando el porche como si lo hubiera traicionado. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Parecía mayor, más cansado de lo que recordaba. No sabía si estarías en casa, dijo. Solo asentí. Entró sin esperar una invitación. No dijo mucho, simplemente caminó lentamente, miró las vigas, la chimenea, las viejas tablas del suelo que crujían como huesos moviéndose bajo los pies. Finalmente, se sentó en la cocina. Le serví café sin preguntar. Es una buena casa, dijo después de un rato. Sólida. No respondí. Miró el tazón en sus manos. Pensé que estábamos haciendo algo agradable, un lugar familiar, algo que todos pudiéramos compartir. Nunca preguntaste si yo quería eso, dije suavemente. Se estremeció un poco. Pensamos que apreciarías ser parte de ello, parte de algo en lo que no tuve voz, terminé. Suspiró profundamente, como si el peso de todo lo estuviera alcanzando en ese momento. No lo sabíamos. No, dije. No preguntaste. El silencio entre nosotros se prolongó. No estaba enojado, estaba cansado. Finalmente, asintió una vez, se levantó y dijo, bueno, ahora es tuya. Hizo una pausa en la puerta. Tu madre quiere verte. Lo ha estado intentando. Lo sé. Se fue sin decir otra palabra. No le conté a nadie sobre esa visita, y durante un tiempo, nada cambió, no hubo reconciliaciones dramáticas, ni avances catárticos, solo espacio, tiempo de tranquilidad. La primavera llegó lentamente ese año, como si el mundo estuviera probando su posición después de un largo silencio. La nieve se derritió a regañadientes, y parches de verde comenzaron a introducirse en los bordes marrones del jardín. El lago todavía estaba medio congelado a principios de abril, su superficie era vidriosa por la mañana y ondulada por el viento por la tarde. Pasé la mayor parte del tiempo afuera, arreglando la puerta trasera, pintando de nuevo el columpio del porche, limpiando el jardín descuidado cerca del camino de piedra que la señora Baineurit dijo que alguna vez estuvo bordeado de lavanda y caléndulas. No lo había mantenido en los últimos años, era demasiado para ella, pero me gustaba la idea de recuperar algo. Había algo curativo en trabajar con mis manos, en dar forma a algo real. En el estudio, comencé a dibujar de nuevo, no para clientes, no para nadie más, solo para mí. No lo había hecho en años, y fue alrededor de esta época que el silencio con Molina comenzó a romperse. No fue nada dramático, solo un correo electrónico reenviado de ella, sin mensaje adjunto, con un folleto para una feria local de primavera a la que ella y yo solíamos ir cuando éramos niños,
Cuando las cosas eran más simples. Cuando ser hermanos no se sentía como caminar sobre una cuerda floja hecha de decepción. Pasadas y resentimiento tácito. No respondí de inmediato. No estaba seguro de si ella quería decir algo o si era solo su manera de cruzar un río sin decir que quería cruzarlo. Una semana después, otro mensaje, asunto, ¿todavía tienes las herramientas de jardinería de mamá? Eso me hizo detenerme. Sí, las tenía. Ella me las había dado hace unos años durante un intento a medias de estrechar lazos sobre los tomates. No llegó a ninguna parte, Molina nunca vino a ayudar a plantar, pero yo había guardado las herramientas. Las había limpiado, había engrasado los mangos de madera. Respondí simplemente, sí, están aquí. Sin disculpas, sin explicaciones, pero era una puerta ligeramente abierta. Unos días después, preguntó si podía pedirlas prestadas. Landon quiere hacer camas elevadas. Los niños están emocionados. Me ofrecía llevárselas. Ella dijo que no, ella vendría a buscarlas. Cuando llegó a la entrada de la finca Lakeview, la vi detenerse en su coche por un largo momento antes de bajar. Su hija, Lucy, estaba en el asiento trasero, y ella la desabrochó lentamente, escaneando el porche como si fuera territorio enemigo. «Guau», dijo al bajar. «Realmente es hermoso». «Sí», dije. «Lo es». No lo dijo con malicia, más sorpresa que nada, como si por primera vez viera la casa no como algo que perdió, sino como algo que yo tenía. No hablamos mucho. Le di las herramientas. Lucy corrió hacia el borde del lago donde los gansos caminaban por el pasto alto. Nos quedamos allí torpemente, con las manos en los bolsillos, fingiendo que esto era normal. Luego Molina se volvió hacia mí y preguntó, ¿nos odiabas por eso? La pregunta me tomó por sorpresa. No, dije después de un momento. Simplemente, no lo esperaba. ¿Que todos estarían tan emocionados por algo que yo quería para mí? Asintió lentamente. No lo sabíamos. No preguntaste, dije. Se quedó en el aire por un rato. Pensamos que estábamos haciendo algo bueno, dijo, haciendo eco de las palabras de papá. Un lugar para todos nosotros, para los niños, para las vacaciones. Pero no para mí, dije, y no estaba enojado cuando lo dije, solo honesto. Ella me miró, luego realmente me miró, y tal vez por primera vez en mucho tiempo, me vio, no como su hermano mayor que simplemente estaba allí, orbitando alrededor del polo gravitatorio de la familia, sino como alguien con su propio centro de gravedad. Creo que olvidamos que tú también quieres cosas, dijo en voz baja. No fue una disculpa, no del todo, pero fue algo, un hilo. No se quedó mucho tiempo. Lucy recogió un diente de león y me lo entregó antes de subir al auto. Molina la abrochó, saludó y se fue. Me quedé en el porche durante mucho tiempo después de que se fueron, sosteniendo ese diente de león marchito en mi mano, sin saber qué significaba, pero sabiendo que significaba algo. La señora Baineurid visitaba menos ahora. Se había mudado a una pequeña comunidad de ancianos no muy lejos de aquí y estaba disfrutando de la vida social, más de lo que pensaba. «¿Puedes creer que me uní a un círculo de acolchado?», dijo la última vez que nos visitamos. «Y al bridge. Juré que nunca sería una de esas mujeres, pero aquí estoy, discutiendo sobre Trump con Mildred todos los jueves». Sonreí. Parecía más ligera, más tranquila. Trajo una lata de galletas de mantequilla de limón y la dejó en el mostrador con una nota. «Esta casa es buena para ti». «Puedo sentirlo». No respondí de inmediato, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque finalmente entendí lo que quería decir. Esta casa se había convertido en algo más que una estructura, era un espejo. Reflejaba las cosas que había mantenido enterradas, resentimiento, anhelo, el deseo de pertenecer, el dolor silencioso de ser pasado por alto. Pero también me dio espacio para ver esas cosas, para sostenerlas a la luz sin juicio. En mayo, mi madre volvió a enviar un mensaje de texto: «Tu cumpleaños se acerca. ¿Te gustaría que fuéramos a llevarte un pastel? Te extrañamos». Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad inmediata de decir que no. Tampoco dije que sí, simplemente lo dejé ahí. No respondí al mensaje de cumpleaños de mi madre de inmediato, no porque estuviera enojado. Ni siquiera porque no quisiera verlos. Simplemente era diferente ahora.
Algo acerca de vivir en esta casa, vivir solo en esta casa, me había reestructurado, me dio nuevos ángulos, nuevos bordes. No los necesitaba como antes, no ansiaba su aprobación como antes, pero tampoco quería llevar la amargura para siempre. El día antes de mi cumpleaños, envié un mensaje de vuelta: estaré en casa. Pasen después de las 2. Tendré café y pastel. Se sintió como una oferta, una tregua cautelosa. Llegaron juntos, mamá, papá, Molina, Landón y los niños. Era una tarde soleada. Una suave brisa que entraba a través de los pinos y el lago brillaba detrás de la casa como un plato de plata. El aire olía a lilas y tierra húmeda. Los recibí en la puerta. Dudaron, como si no estuvieran seguros de si todavía eran bienvenidos, como si fueran invitados a la casa de un extraño en lugar de la familia, lo cual, en cierto modo, lo eran. Esta era mi casa ahora, mis reglas, mi ritmo. Pero sonreí y me aparté. Pasen. Trajeron un pastel comprado en una tienda, de triple chocolate, y un ramo de tulipanes. Los niños corrieron adentro como si fuera un parque infantil. Molina se quedó atrás lentamente, mirando todo como si todavía estuviera tratando de aceptarlo todo. Landon no dijo mucho, en su mayoría mantuvo las manos en los bolsillos y se quedó cerca de la puerta. Ya había puesto la mesa del comedor, platos blancos, mi propio café, una tarta fresca de ruibarbo que había hecho esa mañana. Todos parecieron un poco sorprendidos, como si tal vez hubieran esperado la espalda fría o una versión pasivo-agresiva de mí, pero no estaba interesado en castigarlos. Tenía otra cosa en mente. Después del pastel y la charla informal, saqué una carpeta, la coloqué silenciosamente sobre la mesa frente a ellos. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre. Una copia de la escritura y algo que pensé que todos querrían ver. Intercambiaron miradas. Molina extendió la mano y la abrió. Sus ojos se movieron por la parte superior del papel, luego hacia la carta de abajo. ¿Qué es esto? ¿Una carta de la señora Baineurit? Dije con calma, explicando por qué eligió venderme la casa. Le pedí que lo escribiera en caso de que alguna vez necesitara recordarme que me lo gané. Mi padre me miró con escepticismo. Nunca dijimos que no. No tenías que hacerlo. Estaba implícito. Todos esos mensajes, la decepción, la suposición de que esto era de alguna manera injusto. Mi madre parecía incómoda. Simplemente no entendimos. Lo sé, dije, pero ese es el punto. Molina siguió leyendo. Observé cómo cambiaba su rostro, sutil, pero inconfundible, arrepentimiento, tal vez vergüenza, un poco de tristeza. La carta era amable pero clara. La señora Baineurit había escrito sobre nuestras conversaciones, como había visto algo en mí, gentileza, propósito, sinceridad. Mencionó cómo había caminado por los terrenos con reverencia, había hecho preguntas sobre la historia de la casa y cómo ni una sola vez había hablado de darle la vuelta, remodelarla hasta el punto de no reconocerla o convertirla en un alquiler vacacional. Lo terminó con: algunas personas compran casas con sus billeteras, otras las compran con sus corazones. Yo elegí la última. Cuando Molina terminó, lo dobló cuidadosamente y lo deslizó de vuelta a la carpeta. No habló. Me levanté, caminé hacia el mostrador de la cocina y recogí un sobre pequeño. Se lo entregué. Lo abrió. Adentro había una impresión fotográfica de alta calidad, 8x10. Era una foto del patio trasero al atardecer, el lago brillando con la luz dorada de la puesta de sol, el columpio del porche apenas visible a la izquierda, la risa de los niños atrapada para siempre en la ligera borrosidad del movimiento en primer plano. La había tomado unas semanas antes, yo mismo la enmarqué. Dijiste que querías compartir la casa, dije. Así que aquí tienes un pedazo de ella. Molina miró la foto, callada. Luego, después de un largo momento, susurró: gracias. Luego me abrazó, no el tipo de abrazo que es obligatorio o incómodo, el tipo que das cuando no estás muy seguro de qué más decir, pero lo sientes. Los niños también me abrazaron. Lucy preguntó si podía volver en verano para atrapar ranas. Tal vez, dije, si traes tu red y no las asustas. Después de que se fueron, me senté en el porche con una copa de vino, mirando la luz caer sobre el lago. No gané siendo rencoroso, no se lo restregé en sus caras,
Pero conseguí todo lo que quería, la casa, la paz, la validación. Y tal vez, de alguna manera, conseguí algo aún más satisfactorio. Me vieron, por una vez, tal vez por primera vez, no como la ocurrencia tardía, no como el hermano tranquilo que no diría nada, no como el que tendrían que invitar por obligación. Me vieron como alguien que se mantuvo firme, reclamó algo que importaba y lo protegió. No solo recuperé lo que era mío, construí algo a partir de ello. Y ahora vienen a mí, en mis términos, en mi casa, donde la puerta permanece abierta, pero solo si tocas.